bueno, antes de iniciar, maestro, muchas gracias por aceptar acompañarnos. Francisco Quintanar es licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Tiene más de 100 exposiciones colectivas en museos y espacios culturales en México, y su obra se ha expuesto en España, en Portugal, en Francia, Polonia, India, Japón, China, Turquía, Tailandia, entre muchos otros países. Su obra ha sido además reconocida, bueno, además ha expuesto aquí mismo en la Universidad Iberoamericana. Su obra ha sido reconocida con diversas menciones y premios de adquisición. Menciones Bhavan en India, tuvo el primer puesto en grabado y medalla de oro en Perú, en Lima. También tuvo una mención de honor en el Salón Internacional del Arte en Bolivia, en La Paz, dentro de otras. Además ha recibido reconocimientos en concursos de gráfica nacionales, con 7 premios de adquisición y 4 menciones honoríficas. Eso es una pequeña parte únicamente de la trayectoria del maestro Quintanar. Maestro, voy a leer lo que te escribieron en la introducción de donde se habla justamente de Ex Libris, alquimista de Ex Libris, firmado por Mercurio. Sí, él es el que me bautizó como tal, como el alquimista de Ex Libris. De Ex Libris. Escribe: desde hace tiempo pienso que vivimos en una nueva Edad Media, donde solo unos cuantos tienen el conocimiento de la realidad. Época oscura, en cual por fortuna resurgen figuras ancestrales como los alquimistas que nos proporcionan un poco de luz. El objetivo de esos antiguos hechiceros era preparar una poción llamada la piedra filosofal, que tenía la propiedad de convertir los metales de baja ley en oro y plata. La misma sustancia tenía la virtud de prolongar la vida del hombre indefinidamente. En la actualidad, Francisco Quintanar es un nuevo alquimista, porque gracias a su conocimiento atávico logra la transmutación del zinc, el cobre y el linóleo en piezas de gran valor. Maestro, muchas gracias por acompañarnos y pues te escuchamos. Bien, bueno, aquí ya hicieron más o menos una presentación. Lo importante será hablar de este tema, que es el Ex Libris. Ex Libris es un término en latín que quiere decir libro de. El Ex Libris surgió, bueno, el Ex Libris es una forma de apropiación bibliográfica que surgió a partir de la imprenta, de que surgió la imprenta con Gutenberg, la imprenta de tipos móviles, porque antes los libros, si tenemos la idea, los libros estaban solamente en monasterios, estaban a cargo de monjes. Entonces el primer Ex Libris, el primer diseño, tenemos ahí el año 1472, pues estamos hablando ya de más de 500 años de esta modalidad de marcar los libros. Comento esto de marcar libros o de darle propiedad a los libros porque también existe otra forma, que son las marcas de fuego. Las bibliotecas, por ejemplo, las bibliotecas que llegaron aquí a México con los españoles, tenían y eran marcados como si fueran, como las reses se marcan, con hierros, y en los cantos del libro se ponía esa marca de fuego. Entonces esa era una forma de apropiación bibliográfica. El Ex Libris es otra. Existen otras más, como son la caligrafía. Ustedes a sus libros pueden ponerle su nombre con caligrafía, que es también una técnica ancestral y es un portento de trabajo. Quien ha hecho o se ha enfrentado a la caligrafía, pues también es una técnica muy depurada y
casi artesanal, igual que esto, ¿no? Pues bueno, este primer diseño de Ex Libris, más que un Ex Libris, se le puede llamar un extono. Lo hizo un monje, como comento, las bibliotecas antes estaban a cargo de los monjes, y este diseño, el monje tenía un excedente de libros en su biblioteca, y se le ocurrió entregar ese excedente de libros a otra biblioteca. Entonces fue Hildebrand, se llama el monje, se le ocurrió hacer marcar este movimiento con este diseño. Entonces, si lo vemos, es totalmente heráldico, tiene que ver con cuestiones a nivel de cómo uno se representa o cómo uno se incorpora a la sociedad. Por eso los primeros diseños, y fácil, casi durante 300 años, los primeros o la mayor parte de los diseños de Ex Libris eran con esquemas heráldicos. ¿Quién tenía libros? ¿Quién podía leer o quién tenía la posibilidad de leer o tener en su propiedad libros? Pues eran monarcas, jerarcas de la iglesia, jerarcas reales. Entonces, la mayor parte de los primeros Ex Libris, y comento durante casi 300 años, fueron diseños nobiliarios. Entonces, pues existen como tal, y por ejemplo, este es un diseño, y están involucrados artistas. Por ejemplo, este es un diseño hecho por Durero, es uno de los grandes artistas y grandes grabadores del siglo XVI, XV y XVI, y si ustedes lo ven, pues es totalmente, nuevamente es un escudo heráldico. Willibald Pickerman es uno de sus mecenas, es alguien que le facilitaba libros, que le facilitaba, y entonces al final siempre se iban a cuestiones heráldicas. Ven ustedes ahí los escudos, todo esto, ¿no? Nuevamente otro artista de la zona de Alemania, y pues bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, el Ex Libris de Jorge III, en donde se definía que pues, al final quien tenía poder, el poder del conocimiento, porque los libros en cierta forma son conocimiento y son poder. Antes los libros eran formas de demostrar la capacidad que tenía la gente de su estructura, ¿no? De ponerse frente a la estructura política, cultural y de conocimiento. Pues nuevamente el Ex Libris de la Reina Victoria. Podría estar pasando diferentes Ex Libris, pero bueno, aquí ya me meto a otro personaje que ya nos estamos acercando al siglo XX, y es el Kaiser, ¿no? Siguen existiendo como tal los elementos en torno a la heráldica, pero empiezan a involucrarse otro tipo de elementos. Por ejemplo, aquí ya con Boss Bigmark, es en el siglo XIX, a partir, bueno, finales del XVIII, principios del XIX, con la Revolución Industrial, que se crea una nueva sociedad, los burgueses. Y entonces ellos también empiezan a desplazar cierta, o involucrar elementos, como ellos a veces no venían de esquemas reales, o estaban empezando a entrar como a una nueva sociedad, crean Ex Libris, pero ya no son heráldicos. Se empiezan a romper este juego y empiezan a entrar cuestiones como la profesión, los retratos,
los gustos literarios. Entonces el ex libris se abre y se va enriqueciendo. Y empiezan a entrar otros personajes, ¿no?, mucho más interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos el de George Washington. Lo que quiero ahorita demostrar es como el volumen de personajes que están involucrados en este esquema en torno al ex libris, ¿no? Al principio, comento, eran solamente personas con alcances económicos o de otra índole, pero bueno, aquí ya empiezan a entrar otro tipo de sociedades o de formas y contenidos, porque Theodore Roosevelt ahí ya, desde su lema, empieza a involucrar otro tipo de pensamientos. Y pues bueno, aquí tenemos a Adolfo Hitler, y lo importante es ver este y ver el que sigue. Entonces, aquí me detengo porque entendemos que el libro es una forma de construcción social, política y cultural, y son dos personajes que vivieron una misma etapa. Y entonces, si nos ponemos en ese punto, pues bueno, aquí está totalmente manifestado una idea política social, ¿no? El nacionalsocialismo en todo lo que da, y estableciendo el poder en torno a esta situación. Y después otro personaje que exactamente está en el esquema de romper esa forma de pensamiento. Pues, pero ¿de dónde viene? Del libro. El libro es el que nos construye, el libro es el que nos da el sentido de la propiedad. Y bueno, la idea del ex libris es, el ex libris tiene una estructura, siempre ha tenido una estructura, tiene que ser una miniatura, o sea, este es el tamaño aproximado, estos son los tamaños aproximados. No puede ser una pieza grande, porque tiene que ir en un libro. O sea, la idea es que se pegue aquí. Ustedes abren su libro y de inmediato aparece el ex libris. Y por eso tiene ese término de ex libris, porque es libro de, y por eso se coloca el nombre del propietario. Esos son como los dos elementos principales. Se puede recurrir a este término ex libris, pero hay otros términos. Se puede poner ex biblioteca, se puede colocar soy de, pertenezco a. El término ex libris es solamente una dinámica en la cual se puede usar. Yo en una ocasión conocí a Isabel Graña-Empúrua, la doctora Isabel Graña-Empúrua, que es la que está a cargo de la Biblioteca Francisco de Burgoa en el Centro Cultural Santo Domingo, que es una biblioteca de las importantes de México. Y ella, platicando y mostrándole mis ex libris, me decía que no tenía ni idea de que en la biblioteca tuviera ex libris, pero sí tenía ex libris. Eran unas anotaciones de los monjes en la biblioteca de los dominicos, que los monjes ponían ex libris y ponían su nombre, pero no le ponían que era de la biblioteca de ahí, de Dominica o del convento de Santo Domingo. Ponían su nombre, se apropiaban del libro, aun cuando pertenecía a la biblioteca. Eso era interesante, porque también eso nos da un registro de ciertos personajes que estuvieron a resguardo y estuvieron resguardando la biblioteca. Esa biblioteca estuvo a punto de perderse después de la Reforma, cuando se hizo la desamortización de bienes. La biblioteca de Santo Domingo la iban a destruir, pero estos personajes pues hicieron el resguardo. Ella misma me comentaba que a veces era complicado saber si las bibliotecas habían tenido ex libris o no, porque como son piezas que no pertenecen al libro, esa es la idea del ex libris, que tiene, al final hay
definición. En la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, existe como tal el término del ex libris. El ex libris es cédula, o sea, es un impreso, una pequeña estampa, cédula de apropiación bibliográfica elaborada en técnicas tradicionales de grabado. Comento que hasta el siglo XIX se utilizaban técnicas tradicionales, grabados en metales, todos estos eran grabados en metal o algunas técnicas artesanales, pero fue en el finales del 19 y principios del 20 cuando se creó el offset, que el ex libris estuvo a punto de perderse, porque si antes existían 100 ex libris, por ejemplo, creo que de Hitler han encontrado como 50 piezas, no hay muchas, porque también se destruyeron muchas, o sea, se destruyeron sus libros y por ahí quedaron algunas, ¿no? De Charles de Gaulle creo que sí hay un poco más, pero existe como tal un coleccionismo. Ustedes están viendo que hay personajes involucrados en este mundo del ex libris, gente de la política, gente de la sociedad que marcó pautas importantes. Por ejemplo, este de Benito Mussolini es importante. Este es cuando era anarquista. Antes de ser fascista, fue anarquista. Por eso ese juego de cortar sogas, ¿no? Así es. Era su etapa, todavía no tan metido tanto a la corrupción de su pensamiento, ¿no? Entonces eso también es importante porque nos muestra a otro nivel el personaje. Lo importante de un ex libris es que demuestre o muestre al propietario. Un ex libris se diseña no para gente. Esos son otro de los puntos que se tienen que tener en conocimiento en torno al diseño de un ex libris, porque a mí me han solicitado ex libris de gente, por ejemplo, de Diego Rivera, de José Guadalupe Posada, de Frida Kahlo. Cuando estuvo la fridomanía hace 12 años, una historiadora llegó y me solicitó hacerle el ex libris de Frida Kahlo. Yo le dije, no, bueno, te hago el ex libris, pongo a Frida Kahlo, estábamos en el centenario de su nacimiento, y me dice, no, es que yo quiero el de Frida Kahlo. Digo, no te lo puedo hacer, porque los ex libris se hacen a gente viva o a instituciones. Ajá, no a una persona. Se puede hacer, y en ese momento se tenía que haber hecho un ex libris centenario del nacimiento de Frida Kahlo. Ese es un problema aquí en este país, que existió una asociación mexicana de ex libris, duró 6 años, tiene 12 años que desapareció. Por ahí, por ejemplo, Mercurio López Casillas, que escribió el texto en el cual me bautiza, ellos eran los que le estaban promoviendo esta asociación, pero se dispersó. El asunto es que a nivel mundial existe una Federación Internacional de Asociaciones de Ex Libris, y por eso se han rescatado estas piezas. Estas piezas surgieron a partir de que en esta federación, la FISAE por sus siglas en inglés, que es una Federación Internacional de Asociaciones de Ex Libris, se reúne cada 2 años. Y estas imágenes surgen a partir de que existe un coleccionista en Rusia que tiene 10.000 ex libris, todos históricos, pero ahí también la idea es que los tiene en los libros. Él colecciona los ex libris en los libros. Y por ejemplo, Mercurio López Casillas es el mejor coleccionista de ex libris mexicanos. Tiene de Diego Rivera, tiene de Ruelas, de José Luis Cuevas, pero no los tiene en los libros, porque él mismo dice que los libros eran infames, o sea, eran no coleccionables, y él no le convenía tener
creo que él ya tiene 5,000 ex libris. No le convenía tener donde guarda 5,000 libros, que en verdad no sirven, y él los guarda en carpetas, o sea, los tiene resguardados en carpetas. Y ahí está la otra discusión, un ex libris, ¿dónde se tiene que resguardar? ¿Dónde se tiene que coleccionar? Y muchos entran en esta discusión en esta federación, en las reuniones de esta federación. Hace un año fue en Praga, creo que el próximo año va a ser en Sudamérica, porque se mueven continuamente. Y en el 2008, cuando fueron las Olimpiadas en China, ¿no? China. Sí, se le dio entrada al ex libris digital. Y ahí hubo una discusión muy fuerte en torno a que el ex libris no podía ser digital. Porque en verdad, sí, cada quien puede diseñar su ex libris y de eso se trata, ¿no? Que cada quien tuviera en su biblioteca la forma de apropiarse de sus propios de sus libros, pero en realidad no nos compete más, bueno, yo ahí me tengo que dar mis créditos, de que un artista esté involucrado en la creación de un ex libris. Entonces, el asunto es ese. La primera vez que a mí me mencionaron hacer un ex libris, en verdad yo no sabía que era un ex libris. Y ya tenía 15 años haciendo grabado. O sea, yo tengo 25 años haciendo grabado, pero llegó un amigo, escritor, crítico de arte, Miguel Ángel Muñoz, y me dice, oye, ¿me puedes diseñar un ex libris? Y yo, en mi absoluta ignorancia, le dije, es que no sé qué me estás solicitando. Él tiene una biblioteca también muy buena, saca varios de sus libros y me los enseña. Y veo que tiene diseños de José Luis Cuevas, de Vicente Gandía, de Leonel Maciel, o sea, artistas que a él le gustan y que platicando con ellos le pide que le diseñen su ex libris. Pues bueno, ya entré en la empresa, empecé a investigar y me doy cuenta que es centenario el proceso, ¿no? Y fue afortunado porque como a los 6 meses encontré y me presentaron a Mercurio López Casillas. Y ahí es donde él, conociendo mis grabados, porque me conoció como grabador, de repente me dice, oye, ¿y tú me puedes también diseñar un ex libris? Y ahí empezó la situación del trabajo en torno al ex libris. Y voy profundizando y pues veo que es una situación como muy, muy amplia, ¿no? Y empiezas a conocer todos estos tipos. Vean, o sea, estábamos hablando, por ejemplo, de H.G. Wells, y es interesante ver y entender la imagen por cada uno de los autores. Entonces aquí vemos, H.G. Wells pues, es un escritor con una literatura fantástica y todo eso, y lo vemos, ¿no? Él montado en un globo, pero aún así, arriba del globo, tratando de buscar más arriba de lo que es ese espectro del mundo, ¿no? Pues bueno, de Jack London, pues, su literatura tiene que ver mucho con esta cuestión de la naturaleza y en ese punto. Entonces entendemos que él, pues, cuando solicitó eso, tenía que ver como con un animal con el cual él se identificó, ¿no? Es casi como su tótem, es como su nahual, podríamos decir aquí, ¿no? Nuevamente Rudyard Kipling con su idea del orientalismo, porque estábamos en el siglo XIX, y lo exótico del Medio Oriente, ¿no? Y él, la mayor parte de sus textos pues tienen que ver con ese mundo que para nosotros en ese momento era exótico, ¿no? Y pues bueno, aquí entramos con Sigmund Freud y con el dilema de la esfinge, que para él era importante dentro de la psicología hablar de ese mundo, del dilema, ¿no? Del dilema del universo. El de Albert Einstein, pues exactamente, ¿no? El hombre, pues ahí sí como centro del universo, como punto que bueno, contradice un poco hasta la teoría del mismo Albert Einstein, ¿no? Que nosotros somos
somos pues nada en el esquema del universo, pero entendemos el universo desde nuestra posición homocéntrica, ¿no? Enrico Caruso, pues, con la musa de la música. Charles Chaplin con pues, ese personaje que para él era entrañable. Y bueno, también tiene que ver un poco con el chico, ¿no? Y ahí sí checan Charles Chaplin, o sea, su libro. Ahí él como en la lengua en Estados Unidos no son, la asociación no es de ex libris, allá son book plates, o sea, son placas de libro. Ahí se conoce como tal este tipo de materiales, y todas estas imágenes que les estoy mostrando, conocí al director de la bookplate de Estados Unidos, y él me regaló este libro que él se dedicó a hacer como la investigación y rastrear ciertos ex libris, que creo que ahorita está a punto de sacar el segundo libro porque, pues bueno, es infinito el número de personajes, pues, tan sencillo como como Walt Disney. Y ustedes ven los diferentes estatus en los cuales el ex libris puede estar involucrando a una buena parte de los personajes, ¿no? O sea, desde ahora sí que el creador de esta industria, porque ahorita ya lo vemos como una industria y ya es dueño de todo, ¿no? Creo que es de Marvel. Ahorita, si nos ubicamos ahorita en este contexto, creo que dicen que acaba de comprar Fox. Entonces, tanto se burlaban los Simpson de Walt Disney, que ya son parte de la franquicia. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde ahí empezamos a checar el asunto de los personajes, o lo que decía, los retratos, ¿no? Diseños, por ejemplo, Kokoschka, aquí lo importante es que es uno de los artistas más importantes del siglo XX, y él se involucró en hacer una pieza con sus amigos, ¿no? Pues vemos que es de Olga Marx. También es importante, ahí en el texto que me hace Mercurio López Casillas, hay un punto en el que él hace un desglose de los temas en los cuales yo me involucro, y él establece que son como temas ya universales, ¿no? De lo que es el ex libris, porque la idea del ex libris, como él comenta, es darle inmortalidad a la gente, a los propietarios, los acabamos de ver. La idea del ex libris es inmortalizar al personaje, es darle pues, futuro a su colección, ¿no? Pues bueno, ahorita nos vamos un poquito al ex libris en México, y él establece que son pues como temas básicos, ¿no? Que es la muerte, el erotismo, el conocimiento, que son como los temas más importantes. Existió en un momento una convocatoria en Suiza de ex libris eróticos. Así, el tema era el erotismo. Y a partir de esta federación se empezaron, ahorita en este año ya van como 10 convocatorias de ex libris en todo el mundo. Y hace un año, creo que fueron los 90 años de Mickey Mouse, ¿no? Parece ser. En Italia hay es una asociación, Ex Libris Bodio Lomnago, que yo mandé un ex libris cuando el tema era La Bella Durmiente, pero lo hice no en la idea de Disney, ¿no? Entonces mi Bella Durmiente era una mujer desnuda
recostada en el bosque, rodeada por animales, y me hicieron una mención honorífica. Ahí yo gané una mención honorífica, porque rompí ese esquema. El año pasado, que son bienales, o sea, hacen la convocatoria cada 2 años, el tema, porque son temáticas, el tema fue Walt Disney. Y sobre todo enfocado, si uno quería mandar un ex libris retomando a Mickey Mouse, podía hacerlo. Pero también se abrió la posibilidad al cartón y al manga. Entonces podía uno mandar temáticamente, o sea, podía hacer un ex libris, como comentaba hace rato, con la imagen de este Mickey Mouse, pero, por ejemplo, te lo hiciera a ti, ¿no? Que así, ex libris, bueno, o no sé si te gusta el manga, y entonces podría ser esa la cuestión, ¿no? Varios, a mí me han solicitado muchos ex libris con imágenes de manga. Sí. Reciente. Sí, reciente, porque el manga está como muy a la mano, y en verdad yo me he rehusado. Yo les he dicho que mejor ubiquen el ukiyo-e, o sea, que vean el grabado antiguo japonés, que al final de cuentas es la base del manga. Y como me he rehusado, creo que son los únicos diseños que me han rechazado. La mayor parte de los diseños que yo he elaborado no han tenido como buena aceptación. Ya tengo en este momento 120 diseños, y pues bueno, entrando al ex libris en México, pues comentaba, los primeros ex libris que llegaron pues eran de las bibliotecas, por ejemplo este es de la Orden Dominica y de la Orden Franciscana. Entonces nuevamente son los escudos nobiliarios de cada una de estas órdenes, y pues durante casi toda la colonia los diseños tenían que ver con personajes nobiliarios. Ya después, en el siglo XIX, comento, estos son de escudos heráldicos, y aquí estaba importante nuevamente este personaje, ¿no? Se encontraron, y Mercurio López Casillas tiene el de Benito Juárez, y entonces nada más dice abajo, de Juárez, de Benito Juárez. No tiene el nombre de ex libris, no tiene el nombre, o sea, no dice otra cosa, y también se encontró el de Maximiliano, que también nuevamente son 2 personajes contemporáneos que tenían casi las mismas ideas, nada más que, pues sí, este era en el esquema de la república, de la sociedad, como una integración diferente a el ejercicio monárquico. Pero si aún así ven, bueno, ahí dice, tiene un lema, está en español el de Maximiliano, porque se lo hicieron aquí, se lo hicieron cuando él vino a hacer su imperio, ¿no? Y entonces es religión, independencia y unión. Ese era su lema para él, que también eran casi el mismo lema de Juárez. Entonces no eran personajes tan disímbolos, pero bueno, aquí lo vemos, es un águila coronada, con todos los elementos de la casa de Habsburgo, el toisón dorado y todo eso, y el de Juárez pues es la simple representación del águila republicana, ¿no? Y a partir de eso surgieron muchos ex libris. En México se han encontrado muchos ex libris con emblemas, con el emblema nacional. Sobre todo en el siglo XIX-XX existen demasiados ex libris con este tipo de imágenes. Y bueno, tenemos el de Vasconcelos, que ya desde el lema, es a veces interesante que en el ex libris, si uno trae una idea o un lema, varios de mis ex libris, hay gente que me dice, métele un lema, ¿no? Porque también lo representa. Y aquí pues vemos totalmente lo que la idea de Vasconcelos, ¿no? Irrito a los malvados
y complazco a los buenos. Entonces, al final de cuentas, pero entonces aquí yo ya no encontré como cabida en este lema de por mi raza hablará el espíritu, porque es un personaje totalmente de la caballería, y sobre todo es templario, ¿no? Cruzado. Puede ser que la pieza todavía era antes de que estuviera esta cruzada cultural en torno ¿cómo se llama? Al rescate de nuestras raíces, ¿no? Por eso comento, de repente ver uno los ex libris va entendiendo al personaje, ¿no? Bueno, y también eso de por mi raza hablará el espíritu, pues tiene ciertos rasgos nacionalsocialistas, ¿no? Acusaron en algún momento a Vasconcelos de ser afiliado Claro. al nacionalsocialismo, ¿no? Al nazismo como tal. Si ustedes les dan contexto al lema de la universidad de por mi raza hablará el espíritu, pues parece que lo hubiera evocado el mismo Hitler, ¿no? En ese momento, pero funcionó aquí para este ejercicio, ¿no? Ya después él mismo recapituló en el discurso de la raza de bronce y todo eso, ¿no? Que en una ocasión me platicaban que cuando tuvieron una reunión, Gamio era el encargado de antropología e historia, y tuvo una reunión con Vasconcelos. Gamio llegó entusiasmado, estaban rescatando Teotihuacán, y le dijo, vamos a hacer un proyecto integral. Quiero que se ponga un espacio donde los indígenas lleguen y ellos mismos nos den entrada a lo que es Teotihuacán. Y Vasconcelos le respondió, te doy dinero para los indios muertos, para los indios vivos, no hay dinero. O sea que no hemos cambiado mucho. Seguimos con las mismas prácticas. Y ahorita con lo de la carta al rey de España, volvemos a al mismo ejercicio, ¿no? Entonces, eso también nos da sentido a que el ex libris no solamente es una forma de dar palabra al propietario, sino de dar palabra a cómo se estaba desarrollando la sociedad, cómo se generó el pensamiento cultural contemporáneo en ese momento, y pues vemos que pues no hemos como hecho mucho avance en ese sentido, ¿no? Bueno, pues es precioso, es de los que más me gustan, de Julio Ruelas, porque estamos en pleno romanticismo, y pues es totalmente el simbolismo, ¿no? La muerte se está llevando, porque está literalmente le está cerrando los ojos al hombre anciano, y el hombre anciano está soltando su libro. Eso es lo que decía de la muerte, el conocimiento y ¿cómo se llama? Bueno, el conocimiento sigue ahí, ¿no? En el libro se queda. Pero, pues bueno, creo que es el único ex libris que diseñó Ruelas. Fue un viñetista y dibujante estupendo, y pues de su vida hizo casi toda una construcción. Por eso se fue a morir a París, y allá está, ¿no? Quieren repatriar sus restos, pero creo que romperían esa esencia de lo que él buscó, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los diseños de Diego Rivera. Si ven ahí, está firmado. Y nuevamente son temas simbólicos, ¿no? O sea, ahí parece ser que es un ex libris universal. No tiene propietario, y si ustedes ven en la parte inferior, tiene una casilla para que se ponga su nombre. Existe como tal el ex libris universal. El ex libris universal es, si a ustedes les gusta un diseño, una imagen o alguna pequeña pieza, hasta a veces pictórica, ustedes van a la Porrúa y existen los ex libris universales. O sea, tienen libros,
a veces algún diseño que a ustedes les gusta, lo pueden comprar y ponerle su nombre. Parece ser que es una práctica muy común, por ejemplo, en Europa, de los grandes museos, del Louvre, en Inglaterra, de la Tate, su misma colección lo reproducen en pequeñas estampitas y le dejan el espacio abajo. Y nada más le ponen ex libris, o bookplate, o así también nada más dice, pertenezco a... Esa es la idea, ¿no? Parece ser que lo diseñó Diego Rivera con ese sentido de no existe propietario, el propietario es universal, ¿no? Saturnino Herrán, nuevamente así como con ese juego del Art Nouveau. En ese sentido podemos hacer una revisión de personajes histórico, de personajes, de artistas. Entonces es muy amplio este universo, entonces hay que ir. El ex libris de Salvador Novo, no se sabe quién es el que se lo diseñó, pero por el tipo de talla puede ser Fernández Ledesma, que era un grabador, y eran contemporáneos, ¿no? Y tenían como el mismo pensamiento. El de Franz Mayer, bueno, pues que tenemos una colección importante, y su biblioteca, pues él tiene una biblioteca en torno al Quijote, que es de las más importantes colecciones solamente en torno al Quijote aquí, y pues ahí lo pone, ¿no? En todos los libros, Quijote. Ajá, Quijote, pero hasta eso, con X, ¿no? Díaz de León, que también es uno de los artistas que rescató la técnica tradicional para el grabado. Comento que a principios del siglo XIX, el offset, por ejemplo, de Ruelas, se han encontrado bastantes. Muchos muy dañados, algunos rotos, pero el ex libris en verdad no tiene más que el valor que fue diseñado por Ruelas. No tiene una calidad gráfica importante. O sea, solamente es una reproducción de un dibujo, de una viñeta de Ruelas. Leopoldo Méndez, él diseñó bastantes, y sobre todo a este personaje, que aquí, por ejemplo, aquí viene, era ¿cómo se llama? Era su mecenas gringo. Y es interesante porque es un dibujo original y está hecho por José Clemente Orozco. O sea, no existe como tal el ex libris, es único, es una pieza única, pero Alma Ruiz tenía solamente su estampita, llegó Orozco y le diseñó esa imagen. Entonces es único, existe solamente ese ex libris, y está dibujado directo de José Clemente Orozco. Pues bueno, en general comento, es que es un mundo muy amplio, como demasiado, pues podríamos entrar como por autores, por países. Aquí teníamos una asociación mexicana de ex libris que se perdió, y en Francia existen 15 nada más, por regiones, o sea, la zona del norte, del sur, cerca de París, y pues es lamentable que a veces aquí no nos demos a la tarea, ¿no? Cuando existió la asociación, se quiso hacer como un censo de cuántos artistas mexicanos había diseñando o haciendo ex libris, y no pasábamos de 10. Ahorita no sé, no tengo idea de cuántos estemos todavía trabajando. Y pues bueno, yo lo hago con un fin de mantener la tradición. O sea, para mí esto no es un negocio, porque el año pasado solamente me hicieron una comisión, y pues bueno, ahorita tengo una comisión aquí de los compañeros que está pendiente, pero
pues bueno. Siempre lo he entregado, pero... Ajá. Maestro, no, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta o un comentario. En sí el ex libris, una persona va y te lo pide, Sí. pero porque quiere representarse, algo así. Pues quiere darle forma a su biblioteca. Más que nada es como un ejercicio de, sí, un poquito del ego. ¿Sí? Es el ego, sí. Bueno, lo acaban de ver, ¿no? O sea, ahí estaba Hitler así como en toda su poder y eso. Pero también es un ejercicio de entender que tus libros es una estructura de ti mismo, ¿no? Que tu biblioteca al final es lo que te representa a ti y quieres darle una representación a tus libros. Es interesante porque en una ocasión tengo un amigo abogado. Es raro, la mayor parte de las comisiones que me han hecho son abogados. No sé por qué. Se roban los libros entre ellos. Y él ya me había solicitado 4 diseños diferentes, porque también de eso se trata. Pueden ser temáticos, pueden ser representaciones de un libro que te haya marcado. El primer ex libris que me solicitó este abogado, que se llama Alejandro Ferro Negrete, él me dijo, es que a mí aquí me quedó la idea cuando leí Pedro Páramo. Esa entrada de ve a buscar a tu padre, Pedro Páramo. Es que es una idea, o sea, como apertura es casi es una Ilíada, ¿no? Es como tal, es el juego, ¿no? Y ahí estuvimos platicando como 3 horas y de repente le digo, es que sí es la idea del patriarcado, pero quien hace la encomienda es la madre. Entonces ahí está como tal la idea, ese es el matriarcado, ¿no? Entonces, digo, vamos a retomar esa idea y te hago el ex libris. Ya se lo diseñé, se lo entregué 2 semanas después, le gustó y ya después me fue solicitando otros y hubo un momento que llegó, tenía que entregarle yo uno de sus ex libris y me dice, oye maestro, ¿te puedo hacer una pregunta aunque pueda sonar un poco torpe? ¿Se puede hacer un ex libris para un niño? Y yo le dije, pues sí. Dice, no, pero es que pues ya como que su biblioteca es infantil, pero como tal existen ya bibliotecas infantiles. La niña, ahorita ya yo creo que ha de tener 18 años. Lo diseñé hace 12 años, exactamente la pieza. La niña tenía 6. Pero veía a su papá que llegaba con sus estampitas, agarraba sus libros y se los pegaba y veía que tenía el nombre de él. Y la niña no le exigió, pero se le dijo, papá, yo quiero para mis libros. Ya tenía su biblioteca de 30 libros infantiles. Llega él, me dice, ¿puedo hacer el ex libris? Le digo, pues yo creo que sí. Digo, porque ella ya le está dando sentido a sus libros. Aun cuando es su primer acercamiento con el libro, su literatura infantil, pero ella ya entiende que es la forma en la cual ella se está acercando al conocimiento, a la fantasía, a otro tipo porque el libro es eso, tú lo abres y es un mundo al cual te mueves, te transportas. Pues bueno, aquí vimos a H.G. Wells, a Rudyard Kipling, a eso, ¿no? O cuestiones mucho más fuertes como pues, con Sigmund Freud, con teorías de lo que está en nuestra mente, ¿no? O lo que no quiere uno sacar de su mente. Entonces, en ese sentido, esa era la idea principal del ex libris, que te represente a ti, porque algunos me han dicho, yo quiero mi retrato y yo cumplo. Aquí no hay mucha movilidad en lo que yo pueda hacer. Yo le doy el sentido artístico,
pero hay gente que llega y ya llegan así como con la idea. O sea, a mí soy abogado, y en algunas ocasiones han llegado y me dicen, maestro, es que no quiero esa idea, se les hace grotesca la imagen de la ley, pero la decimonónica, la de la mujer de torso desnudo, de venda, y cuando existe una imagen mucho más poderosa, la que es, y es también muy antigua, la de los arcanos, la justicia, y tiene mucho que ver con otro tipo de, por ejemplo, la describo, y creo que la traigo por aquí. Es una mujer entronizada porque tiene que estar en el poder, o sea, la justicia es alguien entronizado, coronado, con espada, o sea, que va a ejecutar, no aquella que pues, no sabe a quién va a ejecutar, pero con el sol en el estómago, porque para hacer justicia hay que ser visceral, o sea, la luz tiene que estar desde aquí, que también tendría que estar la luz en la mente, ¿no? Pero esa idea de que la justicia se hace por vía cardíaca, pues ahí hay un error. Entonces a mí me gusta mucho esa imagen, se las comparto, y ya la he hecho como 4 veces. O sea, ellos retoman esa idea de que sí, la justicia se tiene que ejercer de manera visceral, ¿no? Y vámonos al arcano, ¿cómo se llama? De 400, 500 años. O sea, así es como se ejecutan las imágenes. Digo, ha llegado gente que de plano me dice, es que a mí me gusta el manga, y personajes específicos, ¿no? Y me dice, quiero esto, y adelante, ¿no? Lo de la niña es que yo le dije a este amigo, Alejandro, pues que te haga un dibujito, ¿no? Que es lo que quiere. Él le dio su tarjeta de presentación, y en la tarjeta de presentación hizo una bailarina, una niña, una bailarina, un unicornio, caramelos, flores, el sol y la luna. El dibujo era precioso, o sea, ya estaba resuelto. Cuando me da la tarjeta le digo, ¿por qué no transfiero estas imágenes a una placa y que te puedo hacer las impresiones que tú quieras? Que la niña no lo quería, que ella quería que se lo hiciera un artista. A ese nivel también. Pues ya diseñé la pieza, me basé en una pintura de Georges Seurat, la equilibrista, está impreso en azul. De inmediato que se lo entregó su papá a la niña, los pegó todos, y al día siguiente se llevó sus libros con sus compañeros, y es lo primero que hizo. Este es mi libro. Así, nada más le hizo, este es mi libro. O sea, la propiedad, ¿no? Ese es un poquito el juego del ex libris. Se podría sonar un poco egomaníaco, y si es totalmente un ejercicio a esos calibres, porque el arte pues, es ego, al final de cuentas, ¿no? Y propiedad es ego. Pues, por motivos muy interesante, maestro. Muchas gracias, pero por motivos de tiempo vamos a tener que terminar sin, bueno, antes volverte a agradecer por la presencia. Voy a leer la constancia que nos extendió el departamento. Dice: el Departamento de Humanidades, a través de la licenciatura en Literatura y Filosofía, otorgan el presente reconocimiento a Francisco Quintanar por su conferencia sobre Ex Libris. Lo firma el doctor José Sánchez Carbó y la doctora Diana Jaramillo, que es la directora de licenciatura y del departamento. Maestro, muchas gracias. No, ustedes.